Estas imágenes fueron parte de las evidencias que la policía halló para detener a Andrew Innes, de 51 años, un hombre aparentemente apacible e inofensivo que ocultaba atroces secretos. Este caso, que destaca por su crueldad, resultó espeluznante no solo para la ciudadanía, sino incluso para los oficiales de policía de la ciudad de Dundee, en Escocia. Si quieres conocer todo lo que pasó, quédate conmigo hasta el final de este video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo, como siempre, muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Escocia, el de Benny Lynn y Jellica Burke. Acompáñenme a ver todos los detalles. Benny Lynn Burke nació en Filipinas en noviembre de 1995, en el seno de una familia de escasos recursos. Sus padres tuvieron 3 hijos, a los cuales criaron con mucho sacrificio. Benny Lynn se llevaba muy bien con sus 2 hermanos, pero tenía una relación especial con su hermana Sheila. Ambas chicas hacían todo juntas, e incluso Sheila trabajó para ayudar en los gastos de la casa y apoyar a su hermana para que fuera a la universidad. Benny Lynn era descrita como una joven brillante, inteligente, amable y confiable, que se preocupaba profundamente por su familia. Tenía la esperanza de desarrollarse profesionalmente para así ayudar a los suyos. Aunque esa era su prioridad, no dejaba de lado el sueño de conseguir un buen hombre con quien formar una familia y ser feliz. Fue así como con 20 años decidió probar suerte en un sitio web de citas, para ver si allí encontraba una media naranja, y al parecer la consiguió. Se trataba de un hombre llamado Lexington Burke, mejor conocido como Alex. Así lo llamaban sus amigos y así lo haremos nosotros de ahora en adelante. Este hombre de origen británico le llevaba unos 40 años de diferencia, pero para la cultura filipina esto no significaba un problema, sino todo lo contrario. Los hombres mayores son vistos como buenos partidos, ya que a esa edad suelen estar solventes económicamente y pueden generar una estabilidad en la pareja. Además, la joven tenía una cosa clara en la mente: quería salir de su país para ofrecerle a su familia una vida mejor, y Alex era el candidato perfecto para lograr su objetivo. Poco a poco sus charlas se volvieron diarias, hasta que en algún momento el hombre decidió que ya era tiempo de conocerse en persona, por lo que viajó a Filipinas para encontrarse con Benny Lynn. El contacto físico pareció avivar el amor entre ellos, y luego de casi 3 años de noviazgo ella quedó embarazada, por lo que decidieron casarse en una gran ceremonia en Samar, Filipinas, en julio de 2018. Un mes después, el 19 de agosto, le dieron la bienvenida a Jellica. Buscando mejores oportunidades para su hija en agosto de 2019, la pareja decidió mudarse a Bristol, en Gran Bretaña. La mujer tomó sus maletas y siguió a su esposo con la esperanza de tener un mejor futuro para su familia, pero también con la tristeza de dejar a sus padres y hermanos. Aunque tenía muchas expectativas con su nueva vida, las cosas no salieron como ella esperaba, y en 2020 se divorció de Alex, quien había mostrado varias actitudes violentas. Después del divorcio, la mujer comenzó a tener problemas económicos. Si bien Alex le pasaba una manutención por su hija, este dinero no era suficiente, y Benny Lynn tuvo que trabajar mucho para poder seguir viviendo en aquel país. Con la finalidad de mejorar sus finanzas, la joven madre se mudó junto a su hija a un apartamento en las afueras de la ciudad, ya que era mucho más barato vivir en este sitio. Con el tiempo fue buscando apoyo y lo encontró en algunas organizaciones benéficas locales. Asimismo, consiguió empleo como vendedora en línea de aspiradoras para automóviles. Aunque no era mucho lo que ganaba, se las ingeniaba para mantenerse y también enviar dinero a su familia en Filipinas. Aunque su situación no era la mejor, ella se sentía feliz y libre. O al menos eso era lo que le decía a su hermana, con quien a pesar de la distancia y la diferencia horaria, mantenía un contacto permanente. En una de sus conversaciones le dijo que todo iba por buen camino, pues tenía un empleo. Había logrado hacer amigos en esa extraña ciudad para ella, y su hija Jellica era el motor de su vida. A pesar de estar tan ocupada con su trabajo y el cuidado de la pequeña, también tenía tiempo para las citas. Al igual que como lo hizo en el pasado, Benny Lynn volvió al mundo de las citas virtuales. Y fue en una de esas aplicaciones que, buscando al hombre perfecto, encontró al hombre que le terminaría quitando la vida. Este hombre era Andrew Innes, un hombre divorciado con 3 hijos, aunque en algunos medios se dice que solo tenía una.
El hombre de origen inglés nació en 1970. Andrew y Benelin se conocieron en una aplicación especial para hombres que desean conocer mujeres asiáticas, especialmente las provenientes de Filipinas. De Andrew se sabe que se graduó en la Universidad de Aberdeen, donde no era considerado un estudiante muy sociable, pero sí destacaba por sus habilidades en la computación. De hecho, era tan brillante que rápidamente encontró trabajo en distintas empresas como creador de aplicaciones y de videojuegos. Sus ingresos le permitían vivir bien y con ciertos lujos, entre ellos viajar por el mundo. Tras construirse un nombre como ingeniero en Reino Unido, decidió irse a Japón por unos años. Su estadía en el país acabó cuando fue deportado a Gran Bretaña por razones desconocidas. En algunos medios se habla de sus motivos laborales, y en otros se justifica esto con su divorcio de una mujer japonesa. Lo cierto es que regresó a su país, y cuando volvió decidió usar la casa que tenía en la ciudad escocesa de Dundee, la cual había dejado alquilada mientras se ausentó del país. Al volver se dio cuenta que esta residencia era demasiado grande para él solo, así que decidió alquilar una de las habitaciones. Al comienzo esta convivencia parecía funcionar, pero pronto empezaron los problemas, ya que Andrew era un hombre extremadamente obsesionado con el orden y la limpieza. Todo debía estar en el lugar correspondiente siempre, e incluso era tan meticuloso que hasta los frascos de la comida debían estar en la despensa de la cocina, siempre con las etiquetas al frente. Aunque el inquilino tenía claro que el propietario era un sujeto bastante extraño, decidió quedarse, porque pensó que podía tolerar todas esas extravagancias. Sin embargo, para marzo de 2020, cuando se decretó la emergencia sanitaria mundial, Andrew le pidió a su compañero que se fuera de casa, argumentando que era una persona de riesgo, ya que sufría la enfermedad de Crohn, una afección intestinal inflamatoria que no tiene cura, y temía poder contagiarse y agravar su salud, y así fue como se deshizo de su inquilino. Para combatir su soledad, en medio del encierro, abrió 34 cuentas en distintos sitios de citas por internet, donde se convirtió en un experto de vínculos virtuales. En sus perfiles se describía como un hombre de buena apariencia, educado y de buena posición económica, lo que lo hacía un buen candidato para cualquier mujer, cosa que Benelin notó enseguida. Para Andrew, esta mujer oriental de cabello largo oscuro que no tenía familiares en el país y además tenía una hija pequeña, era perfecta para sus planes. Ambos comenzaron a escribirse mensajes en línea. Tras ganarse su confianza en una de esas conversaciones, el hombre le ofreció a Benelin un trabajo de community manager, por el cual le pagaría 1,000 libras esterlinas, lo que podrían ser poco más de $1,270, pero para eso le dijo que ella tenía que mudarse a Dundee. Aunque la oferta era bastante tentadora, la chica le dijo que eso lo podía hacer perfectamente desde Bristol sin necesidad de mudarse, no solo porque era complicado para ella hacerlo con su hija, sino porque además todavía estaban impuestas las restricciones por la emergencia sanitaria. Pero Andrew no estaba dispuesto a aceptar una negativa, y decidió encontrar la forma de convencerla. A medida que se fueron conociendo, también comenzaron a subir de tono sus conversaciones, en medio de las cuales él le pedía que le enviara fotografías íntimas, cosa a la que ella siempre se negó. Eso pareció no generar ninguna molestia en el sujeto, pero era obvio que él tenía intenciones sexuales con ella. Sin embargo, Benelin era un tanto ingenua, y en cambio creía que él se preocupaba por ella y pensaba incluso que podían llegar a tener una relación estable en el futuro y formar una familia. Quizá por ese deseo de brindarle a su hija un hogar no midió las consecuencias de relacionarse con un hombre que apenas conocía. Luego de varias semanas de mensajes entre ellos, finalmente la mujer aceptó una invitación para ir de paseo con su hija a Dundee. A pesar de las restricciones de movimiento que todavía imperaban por la emergencia sanitaria mundial, ambos acordaron una cita para conocerse el 18 de febrero de 2021. Ese jueves Andrew condujo los 700 kilómetros que separan a Dundee de Bristol para buscar a Benelin y a su pequeña hija Jellica de 2 años. Aunque el plan en un comienzo era tomarse un café, Andrew se las ingenió para convencerla de que se fueran a un día de campo. La excusa fue que estaba cansado por el viaje y tenía ganas de comer algo y pasar más tiempo con ella. La joven no vio nada malo en su propuesta y aceptó gustosa, pues para ella parecía un plan romántico. Durante el paseo, Andrew se portó como todo un caballero. Fue tan encantador que terminó por convencer a la joven para que aceptara una invitación de ir con él a Dundee, con la promesa de que la llevaría junto a su hija pequeña a conocer la ciudad, y que luego la regresaría a Bristol. Pero lo cierto es que este era un viaje que no tenía regreso. En este viaje sucedió algo sin explicación.
o al menos ninguna explicación la pudimos encontrar en los medios que usamos para realizar este guión o en las reseñas que consultamos. En el viaje a Dundee no solo iban Benny Lynn, Jellica y Andrew, sino también viajaba con ellos una pequeña de 7 años identificada como Niña A. Se la identificó de esta forma para poder guardar toda su integridad. Algunos especularon con el hecho de que tal vez era la hija de Andrew. También se habló de que tal vez esta niña no tenía ningún parentesco con él y le había dicho a Benelin que era su hija para convencerla de acompañarlo y no levantar sospechas. Lo cierto es que esta parte de la historia no fue aclarada, ya que, como le repito, la identidad de la pequeña fue celosamente resguardada por las autoridades. Lo que sí se sabe es que en ese viaje de 4 personas, durante el trayecto, Benny Lynn realizó una llamada a su hermana Sheila desde Filipinas. En medio de la conversación, la joven de 25 años se enfocó varias veces a Andrew, quien manejaba, esto para que su hermana lo conociera. Luego de esto, después de varias horas de camino, finalmente los 4 llegaron a la casa de 2 pisos del hombre para pasar el fin de semana. El sujeto lo tenía todo muy bien planeado. Benny Lynn, una joven vulnerable, era la persona ideal para establecer sus objetivos, pero debía esperar hasta el momento perfecto. Esa noche, Benny Lynn y su hija durmieron solas en un cuarto, y al día siguiente, el 19 de febrero, pasaron el día recorriendo la ciudad con Andrew y la otra pequeña. Mientras ellas disfrutaban de su paseo, el hombre ya tenía en mente el destino que le esperaba a Benny Lynn y a su hija. La mañana del sábado 20 de febrero, Andrew salió de su casa hasta una tienda cercana donde compró un martillo y algunos otros materiales de construcción. Al regresar a su residencia, encontró a Benny Lynn de espaldas en la cocina preparando el almuerzo. Fue en ese momento que, sin darle la oportunidad siquiera de reaccionar, se abalanzó sobre ella y comenzó a golpearla salvajemente en la cabeza con el martillo que había comprado. Luego fue hasta su escritorio, de donde sacó una espada samurái y volvió a la cocina. Allí, con un certero movimiento, golpeó el pecho de la joven con la filosa hoja hasta que ella se desplomó en el suelo. A pesar de que apenas le quedaba un hilo de vida, Andrew volvió a arremeter. Esta vez golpeó la cabeza con el mango del sable y con el martillo. Así siguió hasta que la joven dejó de patalear y de respirar. Una vez perpetrado el hecho, arrastró el cuerpo hasta el baño y lo metió en la tina. Luego vació totalmente la cocina y comenzó a levantar el piso de la baldosa y a romper la capa de concreto para hacer un foso. Envolvió el cuerpo en una manta, le tapó la cabeza y lo introdujo en una gran bolsa de basura negra. Esto antes de colocarlo en la tumba que había improvisado. El móvil de este horrendo crimen era todavía más siniestro. El perverso hombre solo quería eliminar a la madre para saciar sus bajos instintos con la indefensa Jellica. Luego de 3 días de constantes vulneraciones a la intimidad de la niña, cansado de que llorara por su madre, decidió también acabar con su vida. A ella terminó sofocándola y colocó el cuerpo en otra bolsa de plástico negra. Después la metió en el agujero que había hecho en la cocina junto a Benny Lynn. Estos abominables crímenes fueron perpetrados bajo la mirada inocente de la niña A, quien con apenas 7 años fue testigo de todo el horror. Mientras madre e hija yacían en el foso de la cocina de un desalmado, Sheila estaba preocupada por ellas en Filipinas, pues no había tenido contacto con su hermana desde hacía varios días. Su angustia aumentó luego de recibir un mensaje de Andrew, en el cual le manifestó que había terminado su relación con Benny Lynn, porque había descubierto que hablaba con otros hombres. Esto resultó bastante extraño para Sheila, pues Benny Lynn le contaba todo, y esa ruptura habría hecho que la llamara de inmediato. Además, la falta de comunicación de los últimos días era totalmente anormal. Días después, al seguir sin tener noticias de Benny Lynn, Sheila le envió un mensaje a Andrew para saber si sabía algo de su hermana y sobrina. La respuesta del hombre la dejó aún más preocupada. Le dijo que Benny Lynn se había ido con la niña a Glasgow, otra ciudad de Gran Bretaña, esto para encontrarse con un supuesto maestro a quien conoció en línea. Le contó que el motivo por el cual se había marchado tan abruptamente por su hija era porque quería escapar de su exesposo, ya que supuestamente quería quitarle la custodia de la niña y que ella fuera deportada a Filipinas. Dijo que ambas estaban a salvo en Glasgow y que él se había deshecho de su celular para que no pudieran ser localizadas por las autoridades. Cuando Sheila le suplicó que quería hablar con su hermana, Andrew le aseguró que tan pronto como ella se pusiera en contacto con él le avisaría. Durante los siguientes días, Sheila intentó contactar con Benny Lynn por algunas redes sociales sin tener éxito. Nuevamente le escribió a Andrew, a quien le pidió que le dijera si su hermana estaba con vida.
El hombre le aseguró que Escocia era un país muy pacífico, donde no ocurrían muchos crímenes, y le aconsejó que tratara de no preocuparse porque estaba seguro de que su hermana estaba bien. Las palabras del sujeto no le producían ninguna tranquilidad a Sheila. Su miedo aumentó después de que su hermano mayor tuvo un sueño que para ellos fue como una premonición. En el sueño el chico estaba viendo unas fotografías de Benny Lynn y Jellica, en las cuales unas se veían claramente, pero otras estaban borrosas. Para ellos esto era la señal de un mal presagio, por lo que Sheila volvió a ponerse en contacto con Andrew. Esta vez el sujeto dijo que un hombre en Glasgow le había enviado un mensaje para decirle que tanto Benny Lynn como la niña se habían instalado muy bien en ese lugar, y que estaría en contacto con ellos cuando se sintiera a salvo y segura. En la conversación, Andrew le advirtió que iba a eliminar todo de su teléfono y su computadora, no solo para protegerse, sino también para protegerla a ella, y en caso de que la policía la buscara no pudieran encontrar nada en su casa. Para confirmar que Benny Lynn estaba bien, Sheila le pidió que le enviara un video de ella y su sobrina, pero él le envió uno viejo. No fue sino hasta el 1 de marzo de 2021 que Alex, de 65 años, el ex esposo de Benny Lynn y padre de Jellica, acudió a las autoridades para denunciar la desaparición de ambas. El hombre le dijo a los oficiales que debía buscar a su hija el 19 de febrero en la casa de Benny Lynn, pero cuando fue, no estaban. Dijo que esperó un tiempo para ver si aparecían, pero cuando habló con los vecinos y estos le dijeron que no las habían visto durante varios días, el hombre se preocupó, pues esta ausencia era totalmente inusual. A pesar de la denuncia y de que había una menor de edad que podía estar en riesgo, no fue sino hasta 2 días después que la policía inició la búsqueda. Lo primero que hicieron fue emitir un boletín de búsqueda a través de los medios de comunicación, esperando que alguien pudiera dar alguna pista sobre su paradero, pero esto no dio resultado. Seguidamente hicieron un levantamiento de los registros del celular, las cuentas bancarias y de la computadora de Benny Lynn. Y en medio de esas indagaciones, la pista crucial que los ayudó a orientar la pesquisa en dirección correcta provino de los videos de las cámaras de seguridad, los cuales grabaron los últimos movimientos de madre e hija desde el 18 de febrero. En las primeras imágenes analizadas, los agentes vieron a Benny Lynn y Jellica en la parte de afuera de una tienda de Bristol junto a un hombre blanco. En las cámaras del interior del supermercado captaron a este mismo sujeto comprando algunos artículos, entre ellos un martillo, y luego se le veía salir del establecimiento hasta su automóvil. Asimismo, en las imágenes de otra cámara, los agentes detectaron un automóvil negro en una gasolinera, el cual condujo ida y vuelta desde Dundee hasta Bristol el mismo día. Gracias a eso pudieron obtener la matrícula del vehículo, el cual pertenecía a Andrew, un hombre que según registros policiales no tenía antecedentes penales. En las mismas imágenes los oficiales pudieron ver el recorrido del automóvil, el cual terminó en una casa de la calle Tron. Con estas pistas el viernes 5 de marzo fueron hasta el inmueble, donde los detectives vieron el automóvil estacionado en la entrada de la residencia, por lo cual llamaron a la puerta. Andrew les abrió la puerta y se mostró bastante amable con los agentes. Cuando le preguntaron por Benny Lynn y su hija, él dijo que ellas se habían ido a Glasgow con un hombre al cual la mujer había conocido en línea. Cuando los agentes le pidieron que los dejara pasar para hacer una inspección, el hombre se negó, alegando que era una persona de riesgo y que debía estar aislado para evitar el contagio por la emergencia sanitaria mundial. Además les dijo que su supuesta hija, la llamada Niña A, se estaba bañando. Sin embargo, desde la puerta los oficiales vieron a una niña sentada en la sala e insistieron en que les permitiera entrar, a lo que Andrew finalmente accedió. Lo primero que le preguntaron al sujeto fue quién era esa niña, a lo que él respondió que era su pequeña llamada Loma. Hasta ahí los agentes no tenían mucho motivo para desconfiar de él, pero de pronto se dispararon todas las alarmas. Cuando le preguntaron nuevamente por Benny Lynn y su hija, él volvió a decir que las había llevado hasta Glasgow. Comentó que allí había quedado ella de verse con un supuesto maestro. Les comentó a los oficiales que habían terminado su relación porque él descubrió que ella mandaba mensajes a otros hombres. Aunque los detectives escuchaban atentos sus declaraciones, la historia parecía no tener sentido, ya que las cámaras no registraron ningún viaje a Glasgow. Entonces decidieron hacer un recorrido por la casa, sin imaginar que el horror llegaría minutos después. Todo era un caos y daba la sensación de que el sujeto se había dedicado a hacer obras de remodelación. Sin duda lo más llamativo era la cocina, donde todos los electrodomésticos habían sido retirados y estaban apilados en la zona de las escaleras. Además faltaban por colocar algunas baldosas en el piso.
Aunque durante la inspección los agentes no encontraron nada extraño, más allá de las supuestas remodelaciones que Andrew estaba haciendo en la cocina, su instinto de policías les decía que algo no andaba bien. Por eso, antes de marcharse, decidieron hablar con la niña, quien reveló todo el horror que había vivido en esa casa durante las últimas semanas. Lo primero que le dijo esta niña a los agentes era que ella no era hija de Andrew y que estaba en esa casa desde hacía 2 semanas en contra de su voluntad. Además, reveló que su captor había abusado sexualmente de ella durante todo ese tiempo. Sorprendidos, los detectives inmediatamente sacaron a la niña de la residencia y comenzaron a interrogar a Andrew. Aunque en un comienzo vaciló en sus declaraciones, tras la presión de los agentes terminó por confesar que Benny Lynn estaba enterrada bajo el piso de la cocina. Cuando le preguntaron por Jellica, les dijo sin ningún tipo de remordimiento que estaba acompañando a su madre en el foso. Al preguntarle los detalles, Andrew dio versiones diferentes de los hechos. Primero dijo que le había quitado la vida a Benny Lynn por defensa propia, ya que ella lo había amenazado con un arma blanca. Luego agregó que había tomado varias dosis de esteroides que lo habían alterado mentalmente. Sin embargo, con el correr de las horas, los detectives hallaron nuevas evidencias que contradecían sus declaraciones. A través de los registros del historial de navegación de Internet encontrados en su computadora, la policía descubrió que había buscado información sobre el cloroformo y para qué se usaba. Y no solo hallaron este rastro, sino también otro muy significativo. En su historial había dejado evidencia de su obsesión con niñas pequeñas y mujeres asiáticas de pelo largo y oscuro que tuviesen menos de 30 años. También estaba obsesionado con las mujeres que tenían hijos, lo cual coincidía perfectamente con la descripción de Benny Lynn. De hecho, encontraron cuadros en Excel armados con todos sus contactos por edad, altura y peso. También descubrieron los numerosos perfiles que tenía en distintos sitios de Internet. Para los detectives estaba claro que este hombre era perverso y peligroso. Ante las evidencias, Andrew no tuvo más remedio que confesar los hechos, aunque lo hizo a su manera. En las declaraciones reconoció que esa mañana, cuando entró en su cocina luego de volver de hacer compras y vio a Benny Lynn de espaldas preparando la comida, deliró que ella era una mezcla de su ex esposa japonesa y de una amante que lo había abandonado. En ese momento dijo que se le había nublado la mente y decidió usar el martillo con el cual la golpeó de manera brutal. Dijo que luego buscó la espada japonesa, pero según él la chica lo vio entrar con el arma y lo confrontó, y fue allí cuando la hirió profundamente en el pecho. Sin embargo, para la policía esto era poco probable, porque estaba casi inconsciente luego de la golpiza con el martillo. Además, era evidente para los investigadores que el sujeto había planeado el crimen con antelación, lo que quedaba evidenciado en la compra previa del martillo. Tras esta confesión, el hombre fue arrestado, mientras que la niña fue llevada a un lugar seguro para ser interrogada. Su identidad, como ya sabemos, fue mantenida bajo reserva, pero su testimonio fue crucial para llevar a este hombre tras las rejas. Los detalles que la pequeña reveló dejaron helados a los detectives. Ella contó que durante su cautiverio en ocasiones el sujeto la obligaba a tocarlo, mientras que otras veces le vendaba los ojos y la esposaba para luego violentarla. Al terminar le daba 2 libras esterlinas, lo que podrían ser alrededor de $3. Según investigadores, en su mente perversa, él pensaba que esto era una especie de paga para sus servicios y que por esto no le debía nada. Dijo además que había sido testigo de los brutales crímenes. En el caso de Benny Lynn, aseguró que vio a Andrew golpearla con el martillo, mientras que a Jellica, tras saciar sus bajos instintos, le quitó la vida mientras jugaban a las escondidas. Señaló con tristeza que no tuvo la oportunidad de salvar a Jellica porque no sabía lo que sucedía. Andrew la puso a contar para que supuestamente ellos dos se escondieran, y lo que hizo ese hombre en ese momento fue llevarse a la niña de 2 años al baño. Cuando la niña empezó a buscarlos y quiso entrar al sanitario, Andrew la golpeó en la cara, y comentó que luego de eso no volvió a ver más a su amiga. La menor estaba tan afectada psicológicamente después de todo lo que vivió y presenció en ese cautiverio, que manifestaba un fuerte sentimiento de culpa por no haber podido salvar a Jellica. Al conocer el relato completo, los peritos iniciaron con un trabajo de remoción en la vivienda para hallar los cuerpos de madre e hija. Se instalaron 2 carpas forenses en el jardín delantero y los oficiales pegaron con cinta adhesiva 2 ventanas, la cocina y un dormitorio. Durante varios días, los policías llevaron a cabo una investigación forense en un cobertizo adjunto a la lujosa casa de 5 habitaciones, mientras que otro grupo de agentes con trajes forenses blancos tomaron fotografías de la pequeña cabaña cerca de la cocina. En medio de las pesquisas se filtraron unas imágenes a la prensa,
que mostraban una cama improvisada llena de juguetes infantiles dentro de la propiedad, donde se presumía que Andrew había abusado tanto de Jellica como de la otra niña. Después de 2 semanas de intensas labores, finalmente se encontraron los 2 cuerpos en bolsas de escombros debajo del piso de la cocina. Tras ser analizados, se confirmó que se trataba de Benny Lynn y también de su hija Jellica. Además, el estudio forense reveló que el cuerpo de la menor tenía ADN de Andrew, lo que confirmaba las declaraciones dadas por la niña que había sobrevivido y contradecía parte de las declaraciones del detenido. Las autoridades le informaron a Alex, el exesposo de Benny Lynn, lo que había sucedido, y fue él el encargado de darle la noticia a los familiares en Filipinas. Su hermana Sheila se negaba a creerlo, por lo que intentó contactarse con Benny Lynn por mensaje, pero como era obvio, no tuvo éxito. Cuando por fin reaccionó y cayó en cuenta de la realidad, tuvo que informarle lo que había sucedido a sus padres. Al enterarse del fatal destino de la mujer, los padres de Benny Lynn quedaron en shock. 2 semanas después de haber hallado los cuerpos, un grupo de amigos hizo una vigilia en un parque para rendirles homenaje. Colocaron velas y flores sobre una manta roja en el suelo junto con 2 fotos, un oso de peluche y unas pancartas. Semanas después se realizó la audiencia preliminar en el Tribunal Superior de Glasgow, donde le asignaron a Andrew un abogado, aunque él había rechazado una solicitud de asistencia legal. Para septiembre del 2021, a través de un enlace de video, Andrew hizo su aparición ante la corte. Estaba siendo acusado de haberle quitado la vida a Benny Lynn y a su hija. También le formularon cargos por los abusos perpetrados en contra de la niña que había sobrevivido. Tras culminar la audiencia, el hombre continuó en prisión preventiva a la espera del juicio, el cual comenzó 2 años después de los hechos en febrero de 2023. Sheila y su padre volaron desde Filipinas para estar presentes. También estuvo presente Alex, el padre de Jellica. La acusación se dio la tarea de determinar que Andrew no era solo un criminal, sino también un depredador y que había planeado todo. Durante el debate, la fiscalía reprodujo una declaración grabada por la niña sobreviviente, donde ella contó todo lo que había sucedido. En el tercer día del juicio, Andrew subió al estrado. En su testimonio alegó que había atacado a Benny Lynn después de pensar en cosas que él llamó locas, porque ella se parecía mucho a mujeres que lo habían traicionado. También culpó su comportamiento al uso de esteroides. Sin embargo, esto fue refutado por un psicólogo forense, quien sostuvo que no creía en la supuesta alineación mental al momento de los hechos. Para el experto estaba claro que el acusado tenía un fuerte resentimiento hacia sus parejas y que Benny Lynn de alguna manera se la recordaba, y por eso se enojó y acabó con su vida. Además, señaló que las declaraciones del acusado eran poco creíbles, ya que había cambiado su historia varias veces cuando fue interrogado sobre los crímenes. Primero dijo que había actuado en defensa propia, luego que escuchó voces y finalmente se decidió por una historia como una combinación de ambas. Cuando su abogado defensor le preguntó al especialista si el comportamiento de su cliente podía estar relacionado por una psicosis inducida por esteroides, el testigo fue categórico en afirmar que él no creía que esto hubiese sucedido. Explicó que una persona en estado de psicosis sufriendo alucinaciones o delirios hasta el punto de quitarle la vida a alguien no haría sus actividades normales después, como en el caso de Andrew. Además mencionó que la mañana antes del crimen el hombre compró un martillo, lo que evidenciaba la premeditación con la que había actuado. Intentando manipular un poco al jurado, el acusado negó haber enterrado a Benny Lynn y a su hija en concreto. En un gesto que él pretendía mostrar como bondadoso, declaró que había cavado una tumba respetable y que les había dado cristiana sepultura. Él contó también otras cosas que resultaron inverosímiles para el jurado. Dijo que había intentado autocastrarse, que tenía alucinaciones y que en una ocasión había agredido a su exesposa porque se había cortado y teñido el cabello de una manera que a él no le gustaba. La acusación desestimó todas estas supuestas muestras de poca salud mental, afirmando que el acusado había realizado todo de manera premeditada. Las mentiras de Andrew terminaron por desmoronarse cuando aseguró al jurado que no había cometido ningún tipo de tocamiento o abuso en contra de las 2 pequeñas, lo cual fue refutado de inmediato por la acusación, ya que tenían pruebas que lo incriminaban directamente, entre ellas, como ya sabemos, el ADN que se había encontrado en el cuerpo de Jellica. Además, durante las pesquisas forenses se habían encontrado en la basura preservativos que tenían el ADN de la niña. A esto se sumó los resultados médicos practicados a la niña que había sobrevivido. Mediante esto se descubrió que ella tenía una infección por clamidia, que es una enfermedad que se contagia a través del sexo. Además, Andrew era portador también de esta enfermedad,
por lo que era evidente que él se la había contagiado. En medio del debate llegó el momento para los familiares de Benny Lynn, quienes la describieron como una joven llena de esperanza y luz, quien había sido arrebatada cruelmente de su lado. Finalmente, luego de 5 días de intenso debate, el 6 de febrero de 2023, Andrew Hines, de 53 años, fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua con un mínimo de 36 años de prisión antes de solicitar la libertad condicional. Tras emitir la sentencia, el juez catalogó el caso como uno de los peores que se había presentado ante un tribunal escocés. A los 15 miembros del jurado se les otorgó un beneficio de por vida de no tener que ser parte nunca más de otro proceso judicial. Aunque el veredicto de culpabilidad y la sentencia brindaron cierto consuelo a los familiares de ambas víctimas y se hizo justicia por ellas, todos salieron conmovidos del tribunal. Pidieron que Benny Lynn fuera recordada como una madre buena y afectuosa, que había viajado al Reino Unido para buscar lo mejor para su familia. Sobre la valiente niña que había sobrevivido, dijeron que pedirían a Dios por ella, para que pudiera sobrevivir todo el trauma que vivió. Al final del debate se conoció que la defensa del sujeto había costado $50,000. Recordemos que él había tenido un abogado de oficio, así que esto causó indignación entre los escoceses, pues consideraban descabellado que se usara el dinero público para defender a estas personas. Se dijo que el acusado tenía su propia casa, la cual valía más o menos $220,000 y que podía venderla para costear todo esto. Días después, el 17 de febrero, el caso volvió a ocupar los titulares de la prensa, tras el anuncio de que Andrew apelaría su sentencia. En el escrito entregado ante el juzgado, el hombre negó haberle quitado la vida a Benny Lynn y su hija, y en su lugar presentó una defensa especial de responsabilidad disminuida. Sin embargo, esta apelación se rechazó no en una, sino en 2 oportunidades, en abril y en junio de 2023. Aunque el caso quedó cerrado, las autoridades dudan mucho que Benny Lynn y Jellica hubiesen sido las únicas víctimas fatales de este sujeto. En cuanto a la niña sobreviviente, se sabe que se encuentra bajo tratamiento psicológico. Este caso sin dudas fue muy cruel y nos invita a la reflexión sobre el uso de las redes sociales y a los sitios web de citas. Tenemos que estar conscientes de que muchas veces tras un perfil que nos parece atractivo y bonito, se puede esconder una persona con terribles intenciones. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy horrible, muy controversial también, un caso terrible. Se perdió no solamente la vida de una persona adulta, sino también de una niña y otra niña que de igual forma pues quedó lesionada de todo lo que sucedió física y emocionalmente. Al final este hombre no volverá a la calle, es lo mejor porque es un peligro para nuestra sociedad y la gente como él tiene que quedarse encerrada en la cárcel. Como ya les dije dentro del video, este caso nos hace pensar mucho en el uso de las redes sociales, en cómo utilizamos nuestros dispositivos y además de eso, pues a qué personas conocemos a través de estas. Tenemos que ser muy precavidos con todo lo que vemos por allí. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.